un proyecto es un conjunto de actividades. Ese conjunto de actividades que va desde una idea, la realización de esa idea y la puesta en marcha de la idea, ¿no? Que se llevan a cabo, esas actividades se llevan a cabo para constituir un sistema. Ya ustedes saben lo que es el concepto de un sistema. Es decir, decíamos, es la asignación de recursos económicos y o financieros. Cuando hablamos de recursos económicos, hablamos de dinero tangible, de dinero cash, ¿ya? Y o financiero cuando nos vamos a prestar de un banco o de cualquier institución financiera, destinados a satisfacer una necesidad en estado de latencia, ¿no? Y este proyecto nosotros lo vamos a insertar en un mercado específico, dado que, bueno, pues este mercado específico va a atender a específicos demandantes. Entonces, es importante que esta asignación de recursos económicos o recursos financieros pues nos retorne beneficios positivos, ¿no? Es decir, que nuestra inversión sea rentable. Así sea que nosotros vamos a desarrollar proyectos sociales, ¿ya? Lo mismo, los proyectos sociales no es porque sea plata del gobierno o plata de la gobernación o de la alcaldía, significa que por lo menos no van a ser autosostenibles, ¿sí? Si bien no puede ser que no retorne una rentabilidad, pero por lo menos se puede sostener, ¿sí? Entonces nosotros veíamos también, acá nosotros vemos una figurita donde vemos el ciclo de vida de un proyecto, ¿ya? Dentro del ciclo de vida de un proyecto nosotros podemos distinguir estas tres fases: la fase de la preinversión, la fase de la inversión y la fase de la operación. Posteriormente viene también la fase de la evaluación. Nosotros vamos a evaluar nuestros proyectos en distintos niveles, dependiendo dependiendo del tema y de dónde se va a insertar nuestro proyecto, ¿no? Muchas veces, si son proyectos sanitarios, tienen una profundidad de evaluación. Si son proyectos sociales, lo mismo. Si son proyectos gubernamentales, entonces nosotros hacemos la evaluación de ese proyecto. Nosotros vamos a hacer, en este caso, para nuestro semestre, vamos a hacer una evaluación a nivel de perfil. Una vez que nosotros evaluemos a nivel de perfil y veamos que nuestro proyecto o la idea que ustedes vayan a presentar va a ser viable de implementarse, pues nosotros vamos a estudiar la factibilidad, ¿ya? Entonces primero vamos a ver en la evaluación la viabilidad, que sea viable. Una vez que nosotros determinemos que sea viable financieramente, económicamente, administrativamente o en la parte de la tecnología, esa idea que ustedes me vayan a plantear, entonces nosotros luego hacemos el estudio de factibilidad, ¿ya? Bueno, dentro del ciclo de vida de un proyecto nosotros vamos a estudiar lo que es la fase de la preinversión. Básicamente, todo nuestro semestre se centra en esta fase de preinversión, ¿ya? Porque es un ensayo lo que hacemos nosotros. Dentro de la fase de la preinversión, nosotros podemos tener estas actividades o estas tareas que nosotros podemos decir, o estos procesos. Empiezan con la idea. Una vez que esa idea ya es viable y es factible de implementarse, nosotros pasamos a desarrollar lo que es el perfil de nuestro proyecto. Luego hacemos el estudio de prefactibilidad. Posteriormente al estudio de prefactibilidad hacemos el estudio de factibilidad. Una vez que terminamos de hacer el proceso de preinversión en la vida real, nosotros vamos a hacer el proceso de inversión. Dentro del proceso de inversión están los diseños finales, la ejecución ya de nuestro proyecto, y luego vendría la puesta en marcha de nuestro proyecto, es decir, la operación de nuestra empresa, ¿no?
que empieza con la venta de nuestro primer producto o nuestro primer servicio. En resumidas cuentas, esto es el ciclo de vida de un proyecto. Entonces nosotros vamos a empezar a estudiar esta primera parte. Ok. Bueno, decimos que la fase de preinversión nace con la idea, ¿sí? La idea es la que ustedes tienen que tener ya en mente como grupo. Una vez que ustedes han constituido ya su grupo de trabajo, seguramente van a entrar en una discusión y cada uno de los integrantes pues tendrá que dar temas, ¿no?, que nosotros podríamos desarrollar, ¿ya? Ok, ¿qué más? A ver, bueno, entramos a la fase de preinversión. ¿Qué significa esta fase de preinversión? Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que nos permite, mediante la elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas, financieras, institucionales, sociales, de llevarse a cabo o de ponerse en ejecución este proyecto. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto o en la etapa de análisis de la preinversión, se deben realizar tantos estudios como ser el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo. En el estudio de mercado nosotros vamos a estudiar los 5 mercados que ingresan dentro de la elaboración de un proyecto de inversión. Vamos a ver los canales de distribución, vamos a ver la presentación comercial de nuestro producto, de nuestro producto. Una vez que nosotros aceptemos la idea, dentro de esa idea pueden haber la producción de varios productos o servicios, entonces nosotros lo que vamos a tratar es de tener un límite sobre los productos o los servicios que vamos a comercializar, de tal manera que nosotros durante el semestre podamos terminar de hacer nuestro proyecto, ¿ya? Una vez que nosotros terminamos de hacer el estudio de mercado es uno de los estudios que van a direccionar todo el trabajo que nosotros vamos a hacer. Hacemos lo que es el estudio técnico, es decir, hacemos lo que es el estudio de ingeniería. Sacamos todos los requerimientos que vamos a necesitar, los requerimientos en equipamiento, los requerimientos en mano de obra, los requerimientos en tecnología, en muebles, en enseres, en lotes de terreno que nosotros vamos a necesitar para poder construir nuestra fábrica, si vamos a tener puntos de venta, ¿ya? Entonces, todo eso se ve en el estudio técnico. Previamente a que nosotros podamos sacar los requerimientos, lo que tenemos que verificar es nuestro proceso de producción, ¿ya? Tal como la palabra lo indica, el proceso de producción pues inicia con lo que va a ser nuestras materias primas y nuestros insumos, que luego al pasar a distintas fases nos va a arrojar lo que es nuestro producto o servicio. Una vez que nosotros determinemos ese proceso de producción, vamos a ver los requerimientos que vamos a necesitar en cada una de esas fases, ¿no? Entonces, conviene que nosotros podamos abordar todos estos estudios de manera sucesiva. Por ejemplo, es importante que nuestro primer paso sea el perfil, ¿ya? Vamos a hacer nuestro perfil. Dentro de nuestro perfil nosotros vamos a establecer lo que son los objetivos de nuestro proyecto. Luego vamos a ver lo que es el índice tentativo de nuestro perfil. Vamos a establecer cómo vamos a recolectar información, el alcance de nuestro proyecto y vamos a poder diseñar un pequeño cronograma. Una vez que nosotros tengamos aprobado y evaluado nuestro perfil, pasamos a hacer el estudio de mercado, luego hacemos el estudio técnico. Muchas veces, paralelamente al estudio técnico, vamos a hacer lo que es el estudio administrativo y el estudio legal.
para luego hacer lo que es el estudio de la localización, dónde va a estar localizado nuestro proyecto. Una vez que nosotros abordamos sucesivamente todos estos estudios o todos estos capítulos, recién nos vamos a ver la parte de inversión. Las inversiones que vamos a hacer nosotros, las inversiones en inmuebles, las inversiones que son intangibles y el capital de trabajo que nosotros vamos a necesitar. Y eso pues conlleva a que nosotros también tenemos que estimar los costos, ¿no? Tenemos que estimar un costo para lograr tener un estado de resultado, ¿sí? Entonces, todos esos estudios es importante que nosotros lo podamos abordar de forma sucesiva, de tal manera que nosotros si estamos haciendo nuestro estudio técnico, ¿ya? Algunas veces en algunos proyectos vemos que ciertos requerimientos no pueden ser adquiridos. Vamos a decir que la tecnología no está disponible para echar en marcha nuestro proyecto o para producir nuestros productos. Ya entonces lo que tenemos que hacer es retroalimentar. Volvemos al perfil y volvemos a reformular. ¿Ya? Eso no significa que nosotros lo que ya hemos escrito en el perfil no se pueda cambiar. ¿Ya? Entonces, en cualquier punto del estudio nosotros podemos volver y podemos reformular. Depende de la profundidad, dice, del análisis realizado y por el grado de confianza de los estudios mencionados. No nos olvidemos que todo este trabajo que nosotros vamos a hacer, en la realidad nosotros tenemos que presentárselo pues a un inversionista, ¿no? O al alcalde o al gobernador o a un ministerio, digamos, si estamos hablando de proyectos gubernamentales. ¿Ya? Entonces, en la realidad nosotros tenemos que contar con datos confiables, datos cuantitativos y datos cualitativos, fuentes de información primaria, fuentes de información secundaria, de tal manera que toda la información que nosotros demos pues sea lo más confiable posible, porque lo que nosotros tenemos que evitar como jefe de proyecto es el sesgo profesional, ¿ya? Es decir, es evitar el menor riesgo posible. De eso se trata la preparación del proyecto. Bueno, y luego viene la fase de evaluación, ¿ya? Entonces, dentro de la fase de la preinversión, nosotros podemos distinguir estas 4 actividades o estas 4 tareas que son bien marcadas. Tenemos lo que es la generación y el análisis de la idea del proyecto. Una vez que nosotros ya tenemos la idea del proyecto, el nombre de nuestro proyecto, la empresa que vamos a crear, nos vamos a hacer el estudio a nivel de perfil. Una vez que nosotros tenemos el estudio a nivel del perfil, vamos a ir a evaluarlo, ¿sí? Entonces, luego que tenemos el estudio a nivel del perfil, hacemos el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad, ¿sí? Nosotros llegamos hasta acá, por si acaso, hasta el estudio de prefactibilidad. La primera presentación que nosotros vamos a hacer es la presentación de nuestro perfil. Ya es por eso que en cada una de las clases yo les digo, ya han trabajado sobre la idea del proyecto que tienen avanzado, entonces de esa manera en la clase nosotros vamos discutiendo, vamos orientando lo que va a ser su proyecto, vamos viendo el alcance, vamos reformulando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando nos toque ir a defender, ya eso, bueno, pues ustedes saben que necesitamos colocar nota, ¿no? Entonces, la defensa ya que vamos a hacer ya es por nota, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es la generación de la idea del proyecto, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna idea que quieran compartir o seguimos y después discutimos sobre algunas ideas, ¿no?
Ok. Bueno, ¿se puede ver la pantalla? Sí, ya se ve la Sí, pantalla. ingeniero. Bueno, siempre la idea del proyecto es la más complicada, ¿no? La más complicada como cuando nosotros estamos buscando el tema de tesis, ¿no? No sabemos cuál va a ser nuestro tema de tesis. Ya tenemos tantas ideas y al final no sabemos cómo plasmarla. Entonces, cuando ya tenemos nosotros el tema de nuestra tesis, pues básicamente dice que tenemos el 70% de todo el proyecto ya avanzado. Lo mismo sucede con la generación y análisis de la idea del proyecto. El primer nivel de esta fase es la generación de la idea del proyecto, que por lo general puede tener dos orígenes. La existencia de necesidades insatisfechas en el presente, es decir, en el mercado existen necesidades insatisfechas, ¿sí? A esto nosotros vamos a llamar lo que son los déficits actuales. O si nosotros miramos en un futuro previsible, es lo que vamos a llamar nosotros los déficits futuros, o la existencia de potencialidades u oportunidades que podrían aprovecharse con la puesta en marcha de un proyecto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir que en un laboratorio de nuestro centro de cómputo de la facultad, pueden fallar o nuestros equipos, nuestras computadoras ya estén obsoletas, ¿no? Ya sean computadoras de generaciones pasadas o ya sean computadoras que no estén funcionando. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es elaborar un proyecto para, para hacer la compra de nuevos equipos, ¿no? Es decir, hacer la reposición de los equipos. Proponer un proyecto o elaborar un proyecto para proponer el reemplazo de este equipamiento. Y seguramente dentro de ese proyecto ustedes van a considerar pues este equipamiento de alta tecnología, pero que todos esos requerimientos van a estar acordes al presupuesto pues que tiene la facultad o que tiene la universidad, ¿no? Y eso va a ser, y eso va a depender pues de la fuente de dónde van a venir esos recursos, ¿no? Por un lado, nosotros podemos plantear un proyecto para hacer la reposición o el reemplazo de esos equipos. Por otro lado, si la facultad no tiene dinero, también nosotros podríamos presentar un proyecto para hacer la tercerización del servicio. Es decir, nosotros no tenemos los recursos económicos disponibles, entonces nosotros podíamos tercializar el servicio, es decir, nosotros podíamos tener el alquiler de estos equipos, un proyecto para que nos alquilen estos equipos, ¿no? O también nosotros podíamos aprovechar la situación actual y nosotros podíamos tener una oportunidad de negocio para poder reutilizar las partes de los equipos que vamos a dejar en desuso, ¿no? Es decir, que estas partes, estos desechos también nos puedan servir, antes de tirarlo, nos puedan servir para reciclar, ¿no? Y tener algún valor agregado. Entonces va a depender, digamos, cómo nosotros miremos un proyecto para poder darle la finalidad. O puede ser el reemplazo, o puede ser que no tengamos el dinero y que nosotros podamos proponer otras alternativas de solución, o puede ser que nosotros también podamos reciclar o podamos reutilizar, o podemos decir con estas partes yo puedo pues hacer un curso de mantenimiento, ¿no? Para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho del enfoque que nosotros le vamos a dar. Siempre es importante que nosotros apliquemos alguna metodología de análisis para poder evaluar las necesidades y las oportunidades
de la empresa o de la institución. Una de las metodologías, las más conocidas que nosotros podemos hacer es establecer un análisis FODA, ¿no? Es decir, si vamos a hacer el análisis FODA que ustedes deben conocer en una organización, nosotros debemos verificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas, ¿no? Y en este enfoque nosotros debemos presentar o debemos elaborar los proyectos, ¿sí? En este nivel es necesario dar respuesta a un conjunto de preguntas que se profundizan en las fases posteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos nosotros debemos considerar? Los aspectos más importantes que nosotros debemos considerar pueden ser lo que están resumidos en este cuadrito. Dice que, ¿qué necesidades se van a satisfacer? Y por consiguiente, ¿cuáles son los bienes y los servicios que constituirán los productos del proyecto? ¿Ya? ¿Qué necesidades están latentes en el mercado? Muchas veces ustedes tienen la idea, pero lo que tienen que tener también bien presentes son el producto o los productos o los servicios que va a brindar su empresa. ¿A quiénes va a ir dirigido este proyecto? ¿Cuál es la población objetivo del proyecto? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser sus clientes? ¿Quiénes van a ser sus potenciales clientes? El semestre pasado nosotros hacíamos un proyecto de confección de poleras de algodón. Bueno, y todos los semestres salen las poleras de algodón, porque hay varios proyectos que están por ahí, digamos, ¿no? Entonces, yo le decía, a ver, dele otro enfoque a estos proyectos. Dele otro enfoque para buscar usted un mercado que usted pueda penetrar mejor, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos lo que es el tema, orientamos el tema a las poleras de algodón para las personas con sobrepeso, ¿ya? Entonces, ahí dentro del estudio que se hizo, ya se estudió, bueno, se bajó se hizo una investigación más prolija acerca de la tela, de la materia prima que se iba a utilizar, del modelo de las poleras que iban a tener. Ustedes saben, cuando somos un poquito pasaditos de peso, entonces no todos los modelos le quedan a las personas, ¿no? Y tiene mucho que ver pues con la edad también de los demandantes, ¿ya? Y el sexo, ¿no? El sexo no es lo mismo hacer una polera para hombres con sobrepeso como para mujeres con sobrepeso. También tiene mucho que ver la edad. No es lo mismo hacer polera para personas con sobrepeso que sean niños. Cuando yo hablo de niños entre 4 a 10, 12 años, como para personas con sobrepeso de 17 a 25 o personas con sobrepeso de 25 a 50, ¿no? Entonces, los modelos son distintos porque ahí es donde estudiamos nosotros a nuestro potencial cliente, ¿ya? No son los mismos gustos o las mismas preferencias que tiene un niño a lo que tiene un adulto. Entonces, es importante, digamos, que nosotros sepamos a quiénes va a ir dirigido nuestro producto. También se vio la necesidad de crear una empresa de servicio, ¿ya? Inicialmente querían hacer servicio de todo tipo de servicio, querían ser carpintería, albañilería, plomería, ¿no? Al final nos quedamos con solamente 2 ítems. Esto era una empresa de servicio, hicimos lo que era el servicio de plomería y de electricidad, si no me equivoco. Cuando nosotros quisimos hacer el estudio a quiénes va dirigido nuestro proyecto, decíamos, vamos a estudiar a las personas o vamos a estudiar
la cantidad de vivienda que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros buscamos esas fuentes de información, cuando digo nosotros, me refiero a los integrantes del grupo, se dieron cuenta que era más fácil trabajar con datos estadísticos de poblaciones, de casa que tenían, cuántas duchas tenían, cuántos lavamanos tenían, ¿no? Entonces, cuántos miembros de la familia, cuántos miembros de la familia existen, digamos, en un promedio, digamos. Entonces se veía, digamos, que dentro de lo que es la área urbana yo hablo hasta el quinto, sexto anillo, digamos, existía un promedio de 5 personas por familia, ¿ya? Más allá existían más personas. Y entonces es muy importante eso, a quiénes va a ir dirigido nuestro proyecto. Ese es nuestro público objetivo. ¿Cuántos recursos existen y dentro de qué marco de restricción? ¿Ya? ¿De cuántos recursos se puede disponer? Esto me hace, recuerdo un proyecto que nosotros estamos elaborando ahorita. Bueno, estamos ahorita en la primera fase, estamos elaborando para construir un data center dentro de lo que es la universidad. Y razonamos sobre la cantidad de dinero que vamos a necesitar, ¿sí? Y de dónde iba a venir ese dinero y qué restricciones nosotros podemos tener para construir un data center. Por ejemplo, pensábamos, si nosotros vamos a construir un data center dentro de lo que es la universidad, ¿qué pasa si la universidad está cerrada? ¿Cómo van a entrar los funcionarios administrativos? ¿Qué pasa si la universidad está tomada? Si nosotros queremos ubicarlo, la primera idea fue ubicarlo atrás del parqueo que está ahí en el módulo, ¿ya? Pero ahí no tiene calle, no hay calle, se llena bastante de agua, no hay un desagüe, entonces vienen restricciones de tipo física, de tipo de acceso, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que verificar. ¿Dónde? ¿Dónde va a estar localizado? Ya ustedes tienen que ver en qué ciudad va a estar localizada. Por si acaso todos sus proyectos van a estar en Bolivia, ¿ya? Porque es la información donde tenemos. Hay algunos proyectos que no necesariamente tienen que tener un punto físico de donde esté su empresa desarrollada. Por ejemplo, las empresas que hacen desarrollo de software, no tienen que tener un punto físico, ya básicamente porque todo se desarrolla a través de la nube, ya, pero hay otros proyectos que es necesario poder localizarlo. Por ejemplo, si ustedes van a tener una empresa que va a vender ropa de invierno, chamarra, ¿ya? Entonces tienen que pensar que en la ciudad de Santa Cruz, pues son pocos los meses que hace frío, ¿no? Entonces, ¿dónde sería más conveniente ubicarlo? Entonces seguramente ustedes me van a decir, vámonos a La Paz, vámonos a Oruro, vámonos a Potosí. Si ustedes quieren hacer una empresa que va a comercializar o va a comercializar jugos de temporada o helados, entonces, ¿dónde se consume la mayor cantidad de helado? Entonces tienen que buscar pues lugares donde sean cálidos. Si ustedes quieren instalar un nuevo hospital, ¿dónde va a estar instalado ese hospital? ¿No? ¿Cuándo se va a iniciar el proyecto? En algunos casos hay condicionamientos temporales que limitan la posibilidad de comenzar la operación del proyecto, ¿no? Existen limitaciones para que nosotros podamos implementarlo. ¿Qué criterios se van a utilizar para la determinación de precios en relación a los usuarios del proyecto y cuáles son las alternativas propuestas para llevarla a cabo? Como veíamos en este pequeño ejemplo, siempre que se presenta una necesidad, siempre que se presenta un problema,
nosotros tenemos un abanico de alternativas, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas alternativas me va a solucionar mi problema en el menor tiempo o a menores costos, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo más importante para ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas? Siempre existen alternativas para solucionar. Entonces, aquí yo les dejo algunos planteamientos para que ustedes puedan hacer la generalización de su idea. Una vez que nosotros hacemos la generalización de nuestra idea, nosotros nos vamos a hacer lo que es el estudio a nivel del perfil. El estudio a nivel de perfil nos permite a nosotros profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los términos de referencia. Si nosotros no tenemos claramente definido qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuándo lo queremos hacer, va a ser complicado para nosotros poder realizar nuestro perfil, ¿sí? Dentro del perfil que nosotros vamos a hacer, vamos a formular como todo perfil que ustedes han hecho, porque hasta esta época de sus estudios ustedes ya han realizado varios proyectos, saben cómo hacer la justificación, saben cómo plantear sus problemáticas, saben cómo plantear sus objetivos. Tal vez no conocen mucho sobre el método científico, vamos a aprender un poquito del método científico, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos este estudio a nivel del perfil, también nos sirve para tomar una decisión. Entonces, luego vamos a ver una lámina que nos dice que dentro del estudio de nivel del perfil nosotros podemos decidir abandonar también la idea que hemos planteado. Podemos reformularla, podemos abandonarla o podemos profundizarla, ¿ya? Entonces, este perfil tiene una evaluación. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Viene la tercera fase, que es el estudio de la prefactibilidad. Ya dentro del estudio de la prefactibilidad, ya nosotros analizamos en detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado en el perfil ciertos aspectos, hemos definido nuestros objetivos, dentro del estudio de prefactibilidad ya estudiamos más a fondo, ¿no? Entre estos aspectos, en el estudio de prefactibilidad, está, como decíamos anteriormente, el estudio del mercado. El estudio del mercado, estudiamos a los demandantes, a los oferentes, estudiamos los precios, estudiamos los canales de distribución, planteamos comercialmente los productos o los servicios que vamos a ofrecer, ¿sí? Luego viene la tecnología o la ingeniería del proyecto, luego podemos estudiar el tamaño de nuestro proyecto, qué va a definir el tamaño de nuestro proyecto, si va a definir el precio, si va a definir la cantidad de productos o servicios que vamos a dar, si lo va a definir la tecnología que vamos a utilizar. Hacemos el estudio de la localización. Para hacer el estudio de la localización, vamos a estudiar algunos métodos que nos van a ayudar a ponderar dónde vamos a ubicarnos. Vamos a estudiar un poquito cuáles son las condiciones de orden legal para que nosotros podamos crear una empresa, cuáles son los pasos que vamos a seguir, ¿no? Y bueno, todos estos estudios lo hacemos acompañado con algunas presentaciones que ustedes me van a ayudar a hacer. De tal manera que dentro de las clases, la que hable no solamente sea yo, ¿no? Que seamos todos los que hablamos y se pueda generar una pequeña discusión. Una vez que nosotros hemos realizado el estudio de prefactibilidad, nos vamos a hacer el estudio de factibilidad. Dentro del estudio de factibilidad,
lo que nosotros tenemos que hacer es abordar de una forma más profunda estos estudios, ¿ya? Sobre las recomendaciones que nosotros hemos hecho en el estudio de prefactibilidad, nosotros, o sobre el informe de prefactibilidad, nosotros hacemos un estudio más profundo de las recomendaciones, ¿ya? Dentro de este estudio de factibilidad, por ejemplo, si yo voy a construir mi casa, ya por así decirlo, yo quiero remodelar mi casa. Dentro del estudio de prefactibilidad, lo que yo tenía que haber realizado era con un arquitecto, tenía que haber realizado un plano, tenía que haber verificado si la dimensión de mi terreno, tenía que haber visto si era sujeto a un préstamo por el banco, tenía que haber tenido toda la parte legal de los estudios de suelo, eso hacía yo en el estudio de prefactibilidad. Ya en el estudio de factibilidad ya yo tengo que tener aprobado lo que va a ser el financiamiento, tengo que tener aprobado por las distintas instancias lo que van a ser mis planos. Entonces en el estudio de factibilidad yo me voy a hacer ya los estudios definitivos, es decir, cómo van a ser mis paredes, el grosor de mis paredes, por dónde van a ir mis cañerías, cómo, etcétera, ¿ya? Entonces, el estudio de factibilidad es un examen detallado y preciso de las alternativas que se consideran viables en la etapa anterior. Una vez que nosotros terminamos el estudio de factibilidad, nosotros tendríamos que hacer ya el estudio de la inversión. Entonces, miren, en este cuadrito de acá, a ver un momentito. En este cuadrito de acá nosotros tenemos resumido todo lo que vamos a hacer. Acá arriba tenemos la idea, ya hemos dado pauta acerca de cómo vamos a generar nuestra idea. Luego vamos a la parte de la preinversión. En la parte de la preinversión vamos a hacer lo que es el perfil, vamos a hacer lo que es el estudio de la prefactibilidad. Si fuese un ensayo real, haríamos el estudio de factibilidad. Una vez que terminamos la fase de preinversión, recién pasamos a la fase de inversión. En la fase de inversión hacemos los estudios definitivos y hacemos la ejecución, ¿ya? Y luego viene la fase de posinversión o la fase de evaluación, ¿sí? Porque nosotros tenemos que evaluar si una vez que hemos colocado nuestro proyecto ya está ejecutado, ya está montada nuestra empresa, si es que la puesta en marcha de nuestra empresa, nuestra tecnología, cómo avanza, entonces muchas empresas, al no ir de la mano de la tecnología, pues han quedado totalmente obsoletas, ¿ya? A ver. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita cómo vamos a trabajar. Bueno, aquí tenemos prácticamente lo que vamos a hacer nosotros, el esquema de la preinversión. Nosotros vamos a hacer un estudio a nivel de la preinversión. Entonces, en la preinversión, lo que tenemos que hacer, volvemos a repetir, la idea, el perfil, la prefactibilidad, y luego tendríamos que haber hecho el estudio de la factibilidad, ¿no? Entonces, los pasos para el estudio de la preinversión, primero tenemos que identificar el problema, ¿sí? O la necesidad que no está satisfecha, o poder ver una oportunidad de negocio. Luego tenemos que hacer un diagnóstico de la situación actual. Tenemos que identificar y definir las alternativas de solución. Luego tenemos que evaluar esas alternativas de solución y tenemos que presentar la alternativa seleccionada, ¿no? ¿Ok? Entonces todo es lo que nosotros tenemos que realizar. Una vez que nosotros ya hemos pasado en el ejercicio real o en la vida real o en el ejercicio ya de la implementación de una empresa, ¿ya?
Cuando hemos pasado la etapa de la preinversión, de la prefactibilidad y de la factibilidad, viene la fase de la inversión. Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la puesta en marcha. Entonces, ¿qué fase nosotros podemos ver o qué tareas no fase podemos ver en la inversión? El financiamiento, ¿ya? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿No? Si bien nosotros podemos tener recursos económicos que pueden aportar nuestros socios, pero vamos a necesitar recursos financieros, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a financiar lo que nos falta? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cuáles son las actividades para poder obtener estos fondos? Luego tenemos los estudios definitivos, que también son llamados los estudios de ingeniería. Es el conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Luego tenemos la ejecución y montaje, que es la implementación de la unidad de producción. Dentro de esta fase entra la compra del terreno, la construcción física, la compra de la maquinaria, la instalación de la maquinaria y de los equipos, la compra de los muebles, instalaciones varias, la contratación de personal, y si nosotros no vamos a comprar el alquiler, ¿no? Como etcétera. Y termina con la puesta en marcha, denominada también etapa de prueba, que consiste en el conjunto de actividades para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación, de la infraestructura, a fin de realizar correcciones y poner a punto la empresa para iniciar su producción normal. ¿Sí? Entonces, estas son las fases, son las actividades que se llevan a cabo dentro de la fase de la inversión. Y por último tenemos la fase de la operación, ¿no? La fase de la operación es la etapa en la que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio, resultado de las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente los costos y los gastos que sea necesario incurrir, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestro estudio de inversión, ¿ya? Nosotros también hacemos un pronóstico de las ventas que nosotros vamos a tener en el estudio de mercado y sabemos cuándo vamos a recuperar ese capital. ¿Sí? Entonces no necesariamente los proyectos se recuperan en 1, 2 o 3 años, ¿no? Hay proyectos, dependiendo de la inversión, pues que recuperan su inversión en 5 o 6 años. Eso va a depender del monto económico, del monto financiero que se va a invertir, ¿sí? ¿Qué más dice? La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el periodo de obsolescencia del activo fijo más importante, ¿sí? Ejemplo, las maquinarias y el equipo de procesamiento. Bueno, acá nosotros tenemos un esquema para la toma de decisiones. Cuando nosotros estamos planteando nuestra idea, ¿ya? Ustedes van a plantear las distintas ideas que van a dar los integrantes de su grupo, entonces esa idea puede abandonarse, puede postergarse o puede aprobarse y seguir al siguiente paso, que es el perfil, ¿ya? Entonces vamos a decir que nosotros hemos aceptado la idea y vamos al estudio del perfil. Dentro del estudio del perfil, también cuando estemos estudiando el perfil, puede darse el caso que puede abandonarse, puede postergarse o puede aprobarse nuestro perfil y pasar el estudio de prefactibilidad. Dentro del estudio de prefactibilidad también nosotros tenemos la posibilidad, siempre existe la posibilidad de abandonar el proyecto, ¿ya? Porque vemos que no es factible, ¿ya? Como también podemos ir al estudio de factibilidad. Tanto el perfil
como el informe de prefactibilidad nos van a servir para la fase de inversión, ¿no? En la fase de inversión ya nosotros no podemos pues abandonar la idea. En la fase de inversión nosotros tenemos que ir a la parte de diseño final y a la parte de ejecución. Y luego vendría la parte de operación y todo esto pues luego vendría la parte de evaluación, ¿ya? Entonces es posible que nosotros podamos abandonar o reformular, ya sea a nivel de idea, a nivel de perfil. ¿Listo? Es lo que nosotros vamos a realizar. Bueno, la evaluación de nuestro proyecto tiene dos objetivos importantes. Evaluar el impacto real del proyecto, es decir, si ha generado empleo, divisa, ya una vez entrando en operación para sugerir las acciones correctivas y asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimiento y capacidad para mejorar los proyectos futuros. Nosotros vamos a evaluar primeramente a nivel de perfil, ¿ya? Una vez que nosotros hayamos presentado la idea esté aprobada, vamos a desarrollar nuestro perfil y vamos a evaluar a nivel de perfil. Es lo primero, el anteproyecto. Es el nivel más básico de evaluar un proyecto. Es una evaluación estática de costos y beneficios generadas a partir de información secundaria. La información secundaria ustedes la pueden sacar de estadísticas de internet, de revista, del INE, por lo que no son demostrativos, dicen, no es concluyente, solamente son indicativas. A este punto de evaluar a nivel de perfil no existe un flujo de caja. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entrado en la parte de operación, ¿ya? Sí podemos tener nosotros una demanda y una oferta estimada. Esta demanda y esta oferta estimada o proyectada, nosotros la vamos a tener a través de los datos que vamos a recolectar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener datos estadísticos. Si yo quiero poner una empresa, vuelvo a las empresas de las poleras de algodón para personas con sobrepeso, ¿ya? Si yo quiero tener una demanda estimada de cuánto voy a vender, entonces tengo que tener yo datos estadísticos de por lo menos 5 años, de cuánto es lo que se vende de este tipo de producto. Y lo mismo, y esa demanda, esos datos estadísticos, pues lo voy a obtener, como mi empresa todavía no está en el medio, lo voy a tener de mis competidores, ¿no? Pueden existir competidores que sean competidores directos o indirectos. Directos cuando cuando venden el mismo producto, el mismo servicio que yo quiero poner en el mercado, o indirecto cuando son productos similares que satisfacen una misma necesidad. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros escojamos una idea o un proyecto que vamos a desarrollar donde podamos obtener datos. Pueden existir proyectos que no tengamos datos, ¿ya? Nos pasó el semestre pasado con algunas prendas que querían de la lana de la vicuña. Ya no existían datos estadísticos porque toda la producción de la lana de la vicuña normalmente es realizada por el mercado negro, ¿no? Y del mercado negro no se tienen datos. Entonces es un poquito complicado cuando no se tienen datos. Nosotros tendríamos que proyectar y tratar de obtener un mercado nuevo, digamos, porque es un producto nuevo, no conocemos datos estadísticos y cuando no hay estadística es complicado podernos proyectar. Bueno, una vez que nosotros hacemos la evaluación a nivel de perfil, también nosotros podemos hacer la evaluación a nivel de prefactibilidad, y esto lo hacemos mediante estos indicadores, el BAN, el TIR, ¿ya? El semestre pasado no llegamos a hacer esta evaluación por el tiempo, solamente llegamos a hacer la evaluación a nivel de perfil. Bueno. Vamos a dejar de compartir.
Creo que ya hemos hablado bastante y nos quedamos acá. ¿Alguna consulta que tenga? ¿Nada? Por mi parte, no, ingeniero. Nada. Bueno, me gustan también. Este grupo va a estar bien light, ¿no? Espero que así sean cuando les toque hablar a ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ahora ya me toca darle tarea. Si no quieren hablar, me toca darle tarea. Espérenme, voy a buscar su tarea que le voy a dar. Esto se lo voy a pasar ahorita a su WhatsApp, ¿ya? Ingeniero, una consulta. ¿Qué me dice? ¿Los datos que debemos recolectar son datos exactos o cómo, o más o menos un aproximado? Más o menos a qué datos se refiere. Los datos estadísticos que debemos recolectar. Usted siempre tiene que tener datos lo más exactos posibles, ¿no? Por ejemplo, si dentro de su fuente, dentro de sus herramientas que usted va a recolectar datos, todos vamos a utilizar lo que es el cuestionario, ¿ya? O la encuesta, mejor dicho. Entonces usted tiene que hacer las encuestas necesarias, ¿no? No tiene que inventarse los datos. Entonces, si usted va a buscar datos del INE acerca de sus demandantes, pues tiene que encontrar datos exactos o datos confiables, ¿no? No exactos, datos confiables más que todo. Porque van a existir proyectos que no van a encontrar pues datos muy exactos, digamos, o sea, no van a haber productos idénticos, ¿no? Pero pueden haber productos similares. ¿Ya? Entonces, mientras más información tengamos, entonces nuestro informe va a salir mejor. ¿Ya? Por ejemplo, no tenemos datos actualizados del censo, ¿no? Tenemos los datos del censo del último censo que hemos tenido, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esos datos del censo, ver cuál es la tasa del crecimiento que han tenido esos datos y proyectar hasta el año 2021. Entonces nosotros proyectamos hasta el año 2021 o sacamos información acerca de todo lo que se maneja ahora actualmente del censo y con esos datos nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? No podemos trabajar, digamos, con datos del último censo porque no son datos reales. Tenemos que encontrar una tasa de crecimiento, ya sea para poder segmentar nuestro mercado y poder actualizarlo a la fecha. Pero eso yo les voy a ir dando algunas técnicas para que ustedes vayan avanzando, ¿ya? Bueno, ¿qué va a contener nuestro perfil del proyecto? Una vez que nosotros, ¿se puede ver? Sí, ya se ve. Sí, se ve, se ve. Ok, bueno, una vez que nosotros hayamos aceptado ya la idea del proyecto, ¿ya? Nosotros vamos a hacer nuestro capítulo número 1, que es el perfil del proyecto. Dentro del perfil del proyecto, básicamente, ustedes conocen lo que es la estructura general de un proyecto, ya han desarrollado en otras materias, ¿no? Lo primero que hacemos, bueno, lo primero que tenemos es la introducción, y es lo último que hacemos, por si acaso. La introducción y el resumen es lo último que se hace. Luego tenemos el planteamiento del problema. Luego vamos a hacer los objetivos de la investigación. Vamos a especificar los objetivos generales y objetivos específicos. Luego vamos a determinar el alcance y los límites de la investigación. Dentro de estos alcances vamos a definir el límite espacial, el límite temporal, el límite sustantivo. Luego vamos a dar lo que es la justificación de nuestro proyecto, la justificación teórica, práctica y la justificación metodológica. Luego vamos a hablar sobre la metodología, es decir, el método científico.
Vamos a hablar sobre el tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar, los métodos de investigación, y luego vemos las fuentes de información. Dentro de la fuente de información, ustedes tienen que definir la fuente de información primaria, cuáles van a ser su fuente de información secundaria. Luego tenemos las técnicas de recopilación de información, cuáles son las técnicas que ustedes van a utilizar. Y luego vamos a tener un pequeño cronograma, cómo vamos a ejecutar todo nuestro proyecto, ¿ya? Esa es la estructura general del perfil de nuestro proyecto. Bueno, para este día, domingo 28 a las 6 de la tarde, bueno, yo tengo que tener ya mi plataforma lista para que ustedes puedan subir su primera tarea, ¿no? Hemos dicho que solamente el encargado del proyecto va a subir la formulación escrita de la idea del proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer? El título de su proyecto, el cual precede al texto de todo proyecto. Este título ustedes tienen que hacerlo, tienen que escribirlo claro, tiene que ser preciso y tiene que ser completo, ¿ya? Tiene que venir, lógicamente, el título, luego tiene que venir los integrantes del proyecto, y tiene que venir, aquí dentro de los integrantes del proyecto, por favor, va a ser su nombre completo y su número de celular, ¿ya? Para que yo lo registre ya dentro del grupo de WhatsApp, y me van a identificar al encargado del proyecto. Tiene que estar claramente identificado él o la encargada de su proyecto. Esto no significa que va a ser la que haga todo, ¿no? ¿Sí? Simplemente es la persona responsable de subirlo. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué originó las inquietudes iniciales? ¿Cuál es el grupo o la población afectada o beneficiada? ¿Cuál es la magnitud del fenómeno? ¿Cuáles son los factores involucrados? Si es que ustedes pueden plantearse ya una hipótesis posible, si existen algunas tendencias. Dice el planteamiento del problema y la hipótesis a cuya solución va a contribuir con la ejecución de la propuesta también deben ser claros y concisos. Debe describir el entorno o contexto nacional o internacional en el cual nosotros vamos a insertar la propuesta. Debe incorporarse una síntesis del estado actual del conocimiento, el estado del arte en el problema planteado, y un breve análisis de cómo el proyecto va a contribuir a la generación de un mayor conocimiento en el tema. Cuando nosotros hablamos del estado del arte, nosotros nos referimos a documentación que habla de otros proyectos acerca que tratan de este mismo tema, ¿ya? Ese es el estado del arte. Es decir, la bibliografía, las lecturas, los enlaces que ustedes puedan tener sobre otros proyectos que se hayan desarrollado para poder solucionar este mismo problema que ustedes están planteando, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben incorporar. ¿Qué más nosotros debemos presentar? Bueno, ustedes tienen que hacer un planteamiento del problema, las necesidades detectadas, deben llevar al planteamiento del problema que parte de la identificación y descripción de situaciones sintomáticas observadas y que se deben relacionar con las causas que lo originan. La situación actual, cuáles son los síntomas y las causas.
las situaciones futuras, el pronóstico, las alternativas de superación. Se trata de hacer un planteamiento claro y ordenado del proyecto, de su importancia, de sus implicaciones, así como de la manera en que se ha creído conveniente abordar el estudio en sus diferentes elementos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a realizar lo que es el planteamiento del problema. Y me van a escribir los objetivos de la investigación. El objetivo general, ¿cuál es el propósito central del proyecto? Se recomienda siempre tener un solo objetivo general global, coherente con el problema planteado. Este objetivo debe ser formulado respondiendo a las 3 preguntas básicas: ¿qué, para qué y cómo? Y luego los objetivos específicos. Los objetivos específicos pues son esas escaleritas que nosotros vamos a ir cursando o avanzando para consolidar a este objetivo general, ¿no? Dentro de esos objetivos específicos puede estar realizar el estudio de mercado, realizar el estudio técnico del proyecto, y aquí ponen el nombre del proyecto, realizar el estudio de inversión y financiamiento del proyecto, realizar el estudio de localización del proyecto, no sé, pues todos los estudios que nosotros vamos a hacer, ¿no? O realizar el estudio de localización del proyecto, ¿no? Es decir, todos los estudios que nosotros hacemos para poder cumplir este objetivo general, ¿sí? Aquí yo le voy a dejar ¿cuáles son los criterios para que ustedes puedan formular sus objetivos? Debe estar expresados en verbos en infinitivo. Determinar, cuantificar, realizar, deben ser claros y precisos, deben ser medibles y observables, deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, deben involucrar resultados concretos, los objetivos deben estar dentro de las posibilidades del investigador, de lo que ustedes, dentro de sus posibilidades que ustedes puedan realizar. Acá le dejo una listita de verbos que ustedes puedan utilizar, verbos para poder formular sus objetivos generales y algunos verbos para formular sus objetivos específicos. ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, yo creo que hasta ahí está suficiente. Acá les estoy dejando algunos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos un objetivo general, dice desarrollar y evaluar la factibilidad de la implantación de una granja de recría de ganado porcino productor de carne. ¿Cuáles son los objetivos específicos para lograr este objetivo general? Acá tengo otro objetivo general, dice determinar la factibilidad comercial, técnica, legal, ambiental, económica y financiera de la implementación de una fábrica despulpadora de fruta mediante proceso de refinado y, bueno, está muy largo este objetivo, de la implementación de una fábrica despulpadora de fruta. Yo le pondré aquí en el municipio de Porombo. Nada más, porque si no ya estuviera citando todo lo que es el proceso de producción, ¿no? O implementar una fábrica, ¿ya? Entonces que su objetivo general no sea muy largo. Dentro de los objetivos específicos, ahí sí podemos colocar, digamos, pero el objetivo general que no sea bastante extenso. Bueno, y hasta acá podemos presentar el domingo, ¿ya? ¿Les parece? ¿Sí? Si no hablan, para mí quiere decir un sí, ¿no? ¿En qué formato va a ser, ingeniera? ¿Cómo en qué formato? Perdón, No, la presentación. No, escríbanlo
por lo menos ahorita vayan escribiéndolo en Word, tamaño 11, ¿no? Arial. Todavía no estamos hablando del formato. Simplemente Ok. que ustedes vayan tratando de formular su idea, de ver cuál es el problema, ¿no? De plantear ciertos objetivos. De eso se trata. Presentación, le voy a poner, ¿lo quieren para el domingo o para el lunes? Lunes, Al lunes, lunes, porfa. Como lunes, lunes ingeniera. de más tiempo. No, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre domingo y lunes un día? Un día más de ventaja para poder terminar. Para que no hagan nada. No, Pesa más un día. para que sea Ah, más claro, ingeniera, Ya, más claro y preciso. sí. Presentación para el día lunes, entonces, ¿ya? Vamos a presentar hasta acá, todavía no. Pensaba hacer la parte de, a pesar que si es hasta el lunes, no, esto lo vamos a borrar todavía. No lo vamos a complicar. ¿Ok? Perfil del proyecto, le vamos a poner trabajando, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, ingeniera, usted dijo de que podíamos pensar entre una o más ideas. Entonces, ¿este perfil de proyecto se lo tendríamos que presentar de esa cantidad de ideas o solo de una? No puede de una, por eso yo le pregunté si tenían algo que discutir hoy día, pero nadie me dijo sobre sus ideas. Tenemos unas cuantas para debatir. Ajá, en realidad sí, quería discutir eso ahorita. A ver, un momentito. A ver, ¿qué ideas más o menos tienen? Micaela, ¿no? Sí, y Diego. Yes. Teníamos, bueno, entre mi grupo ya nos juntamos y planteamos unas 7 ideas en total, entre las cuales van la creación y administración de una cadena hotelera de 5 estrellas. ¿Quiere compartir pantalla? ¿Lo tiene escrito? Sí. En general, yo puse una propuesta igual, pero tal vez no sé si sea factible, que quería preguntárselo acá en la clase, que era si, sobre una fábrica de autos aquí en Bolivia, que creo que no hay actualmente, que fabriquen los propios autos. No sé cómo lo ve esa idea. No, pero es una idea nomás que se me ocurrió a mí, pero... Tendríamos que ver, ¿no? Si tenemos la tecnología, ¿no? La tecnología, no sé por qué hacemos la importación de vehículos y no podemos producir nuestros propios vehículos. Entonces, tendríamos que analizar, digamos, de si es viable implementar este tipo de fábrica. Sí, eso Pero está bien. podríamos plantearla, ¿no? Ahí están A ver. otras ideas de la... Ahí dice proyecto de creación y administración de una cadena hotelera de 5 estrellas, proyectos para una importadora de artículos para el hogar, plan de empresa para una carnicería, proyecto para el reciclaje de bicicletas usadas para crear una empresa productora de bici máquina. Bonito ese, ¿a qué se refiere el cuarto, más o menos? Estuve investigando y, por ejemplo, en Guatemala hay una ONG que se planteó hacer esto, que son reciclaje de bicicletas usadas, y según las bicicletas usadas van creando otro tipo de máquinas. Entonces cualquier persona que es capaz de pedalear puede producir energía y así, digamos. Por ejemplo, esta es una... Licuadora. Ajá, sí. Luego tiene desgranadoras, otras que son para extraer agua de pozos y otras que son para lavar ropa. Y todo, digamos, mientras uno va pedaleando, la máquina automáticamente lo va haciendo. Entonces, como que los niños en su casa pueden ayudar mientras que la madre se está dedicando a hacer otras cosas. Así. Perfecto, me gusta esa idea.
Y proyecto para la distribución de paneles solares, dice, ¿distribución o para la fabricación? Distribución, creo, Distribución. según que nos dio Sí, él dijo ya distribución. distribución. Ujú. Que en realidad es parecido en este sentido al proyecto social porque está la importación, luego la venta de los paneles solares y según esa cantidad de dinero poder también donar paneles solares a familias de situación rural para que puedan tener energía. Ya, Estos dos en Yo- todo caso son proyectos sociales. yo me quedaría con el proyecto de reciclaje de bicicleta, Ya. ¿ya? Yo me quedaría porque carnicería le pondría tendrían que tener una granja, digamos, una granja, que tendrían que ver la producción, vacuna, etcétera, o sea, se hace un poquito más grande, ¿no? Artículos para el hogar tal vez serían importaciones, tendrían que ver la parte de importación, muy largo. Administración de cadena hotelera, creo que para mí es más interesante que ustedes puedan tener el reciclaje de bicicleta. Me gusta ese tema. ¿Ya? Bien, ingeniera, está bien. Listo. Entonces se quedan con ese tema, ¿ya? Ustedes van a hacer, Sí, pónganse grupo número 1, y Ya, ya. proyecto para el reciclaje de bicicleta. ¿Listo? está bien. Lo voy a anotar. ¿Alguien más para presentar sus ideas? ¿Nadie más? Yo tenía una, ingeniera. A ver, comparta su pantalla. No tengo ahorita para compartir pantalla, no está escrito, pero la idea va así. Ayer le comenté a una empresa apícola, pero no pude explicarme bien. En sí lo que trataba era de la venta de productos o subproductos de miel en el área de la medicina, limpieza y aseo, puesto que con la miel se puede hacer muchas cosas. Ahora, le comenté también con el tema de los apicultores. La empresa en sí se encargaría de vender, obviamente, los productos y los materiales para crear una granja apícola para cualquier persona y al mismo tiempo dar asesoramiento para personas que se interesen en la apicultura. A ver, quiero entender. Por un lado, usted dice, ustedes serían una empresa que va a asesorar, Sí, a las personas que estén interesadas en tener una granja apícola, de sí, apicultura, ¿no? Y sí, por otro lado, me planteó usted tener una empresa que utilice como materia prima a la miel para sí, producir productos ya sea productos para la salud o productos de belleza, sí, ¿no? Yo me sí. quedaría con la segunda idea. En sí van de la mano. Es una empresa No, en sí que tiene varias no, es que sucursales. se hace muy grande, se le va a hacer muy grande y no lo va a poder terminar en este semestre. Entonces Eh, yo me quedaría le digo por un lado, porque por un lado sería servicio y por el otro lado sería producto. Entonces yo me quedaría con la idea de producto. Es más fácil ver el proceso de producción. Usted tiene como materia prima su miel y otros insumos, va a entrar un proceso de producción y va a poder sacar producto, que usted puede determinar una línea que sea producto de belleza o una línea que sea producto farmacéutico o producto de limpieza, no sé, ¿no? Y se va a dar cuenta en el camino. ¿Por qué le digo esto? Porque si toma ambos esquemas, le va a salir muy grande el proyecto. sí, lo comentaba porque anteriormente trabajé en una empresa similar, también apícola, pero en el área técnica, y le faltaba ese pequeño detalle, o sea, dar asesoramiento. Es una empresa que vende productos, reparte y al mismo tiempo
vende los, ¿cómo se dice esto? Las máquinas y tiene su propia área de producción y envase y todo eso. Pero le faltaba también el tema de asesoramiento, es decir, que una persona que quería dedicarse a la apicultura, solamente iba a esa tienda o a una de las sucursales a comprar el material, pero no les daban el asesoramiento porque no sabían cómo, porque la miel solamente la compraban la compraban de otros apicultores, la miel, o la traían del exterior, de Argentina, claro, por ejemplo. puede plantearlo como un departamento de su empresa, ¿no? Un departamento que se encargue del asesoramiento. Plantéelo así, y a medida que vemos avanzando podemos ir acortando, ¿no? O podemos seguir con lo mismo. Entonces, puede plantearlo, ¿ya? Ok. Está bien, el tema está bien, porque hay bastante información sobre lo que es la miel, la materia prima, la apicultura, etcétera. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Inge, una consulta. Dígame, doña Ivette. Estaba yo viendo algunas ideas y quería ver si se podía de una gigantografía, una imprenta. ¿De las mallas publicitarias? Sí. ¿Usted habla de esas mallas grandotas que están puestas sobre la avenida? Sí, Inge. Claro, puede ser. Ya es para tener más o menos una idea, es que estábamos viendo opciones, pero como mi hermano tiene un negocio de gigantografía, podría guiarme sobre eso. Claro, puede ser, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Bueno, ¿alguien más? Ingeniera, yo tengo más o menos planeadas unas ideas, quería comentárselas. Una es sobre si se lo ve factible o se lo ve bien tener una empresa que haga más que todo mantenimiento para las computadoras y asesoramiento de ellos, digamos, más que todo, porque muchas personas mayores, más que todo enfocadas a ellas, no saben mucho del manejo de eso. Esa era una. Y otra que se me vino ahorita es la fabricación de material para gimnasio o más o menos una empresa o un gimnasio, pero de productos que sean naturales, digamos. Por ejemplo, las pesas que sean de productos reciclados o que sean de materiales naturales más que todo, como por ejemplo he estado viendo que en otros gimnasios, por ejemplo, en el mundo, cositas así, están renovando mucho los productos que son contaminados o que son basura más que todo. Reciclaje, ¿no? Reciclaje ¿de qué sería? ¿Qué material va a reciclar para hacer, por ejemplo, las pesas? Eso estaba viendo, por ejemplo, a veces las construcciones botan mucho lo que son los concretos o botan más que todo eso. Entonces, y algunos los tiran y eso pues contamina, digamos, y al final crea pues, suciedad y polvo. Entonces, una empresa que se encargue de hacer eso y cree las barras o cree las pesas, o por ejemplo, a veces tiran maderas a la calle y que con eso puedan hacer las bancas donde uno se apoya o las barras, todo, más que todo eso. Sí, podría ser, claro que sí. Bueno, básicamente no me gusta, le cuento, hablar a la pantalla. Ni uno prendió su cámara, ¿no? Qué chicos más. Ok. Entonces, han visto la necesidad de que ustedes tengan que hablarme de su idea, ¿no? Yo les puedo decir, yo puedo avanzar rápido, le digo, presénteme sus objetivos, su justificación, su problemática, pero si ustedes no tienen planteado el tema, va a ser bien complicado. Entonces, lo que ustedes tienen que decirme, ahorita, ¿sabe qué, ingeniera? El lunes podemos presentar, sin subirlo a la plataforma, cada grupo ya está determinado y podemos presentar 2, 3 o 4 ideas con un pequeño planteamiento del problema de cada una de las ideas, ¿ya? 2 o 3 y escogemos el tema. ¿Está bien?
¿Para qué? Para que después el día miércoles podamos hacer la justificación y podamos escribir los objetivos. Es más sano, ¿no ve? Pero eso depende que ustedes después me hablen y me digan cómo van a escribir los objetivos si no saben ni qué tema van a hacer. Entonces, volvamos a definir. Para el día lunes, los grupos ya tienen que estar, ya, y me plantean escritos 2 o 3 ideas, o si tienen una idea, la saben defender. Y entre sus compañeros, entre todos, escuchamos la idea y todos aportamos cómo poder darle cuerpo a ese proyecto. ¿Está bien? Y la Sí. tarea que supuestamente tenían que entregar para el domingo y el lunes, porque lo único que consiguieron era que yo le pase de un día al otro, lo podamos poner para el día miércoles. Las personas que no tienen grupo, ya, que hasta ahora no tienen grupo, también tienen que pensar en una idea. Piensen en una idea de tal manera que tal vez esa sea una idea maravillosa y otros que tienen grupo la desechemos y usted se inserte a ese grupo, ¿ya? Entonces, si no tiene grupo, no necesariamente significa que usted no pueda pensar en una idea de poder desarrollarla. Podemos desechar las ideas de un grupo, agarrarla de esa persona que está solita y adicionarlo al grupo, ¿ya? ¿Quedamos en eso? Listo. De todas maneras, le voy a mandar el documento del perfil para las personas que ya crean tener su idea y puedan ir avanzando. ¿Perfecto? Ahora sí, ¿no? Ok. Muy bien, dice Rodolfo. Nos vemos entonces el día Ingeniera, lunes, ¿ya? Dígame, quería plantearle mi idea. para lunes, Ya está bien. ¿ya? Para el lunes. ¿Listo? Listo, ingeniera. Bueno, ya. Nos vemos entonces. Vamos a descansar. Le voy a mandar ahorita el documento. El lunes virtual. Lunes virtual. Toda la otra semana va a ser virtual. ¿Ya? Listo, ingeniera. Bueno, ya. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.